12:24 del mediodía, nuestro invitado a esta hora es el defensor del pueblo, a quien le damos la más cordial bienvenida, al doctor Walter Gutiérrez. ¿Cómo le va? Bienvenido. Y la pregunta de rigor es en relación a lo que usted ha pedido precisamente, no solo transparencia absoluta en esta investigación de las vacunas de Sinopharm, pero además el padrón, ¿cómo debe manejarse ese padrón que usted ha solicitado? Y finalmente también darnos sus puntos de vista de las responsabilidades que atañen, ¿no? Bienvenido. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Nosotros en un comunicado que ha salido el día de ayer hemos pedido eficiencia máxima y transparencia absoluta. Eficiencia máxima en el proceso de vacunación, lo cual significa apurar el cierre de los contratos, la llegada de las vacunas y en el proceso de vacunación. Y para esto es fundamental tener los padrones, no el padrón, sino los padrones, porque son varios padrones. En primer lugar, hay que tener un padrón de todo el personal sanitario integrado a nivel nacional y debidamente filtrado para que no existan este tipo de vacunas VIP. Pero además necesitamos también el padrón de los adultos mayores, porque luego vendrá este grupo para ser vacunado. El padrón de los profesores, el padrón de las personas con discapacidad. El presidente ha dicho hace algunos días que al terminar su gobierno, el 28 de julio, habrán 10 millones de personas vacunadas. Esto nos parece muy bien, le tomamos la palabra, y esto significa que tenemos que tener todos estos padrones para ser eficientes en la vacunación y para ser transparentes en la vacunación. Lo objetivo es que a la fecha esos padrones no existen, no los tenemos suficientemente articulados, filtrados e integrados. De modo que hay que empezar a construirlos y tienen que publicarse para que toda la ciudadanía pueda hacer una revisión, control y ayudarle al Ejecutivo a cumplir ese objetivo que me parece muy positivo de vacunar 10 millones de personas hacia el 28 de julio. Claro, esa es la meta. Defensor del pueblo, díganos por favor del 100% en la primera fase, ¿a cuánto se ha llegado para luego pasar a la segunda fase, ¿no? Ordenadamente. Bueno, es que todo esto tiene que informarnos el Ejecutivo. El Ejecutivo todavía no ha informado con suficiente claridad y se entiende en alguna medida porque todavía no es que tenga cerrado las vacunas que vamos a necesitar. El canciller ha informado hace unos días que probablemente para marzo podrían llegar 12 millones de vacunas. Esto sería una estupenda noticia si se llega a confirmar, y más todavía si es que concretamente antes de marzo estuvieran aquí, ¿no? Esto nos pondría en un nivel importante. Para poder llegar a vacunar 10 millones de personas al 28 de julio, necesitamos contar con vacunas, pero también necesitamos acelerar el ritmo de vacunación. Debemos superar las 150.000 personas vacunadas diariamente. Esto es lo que debemos superar. En Chile se están vacunando 200.000 personas por día. El Perú puede llegar a esa cifra e incluso hasta superarla, porque hace años, con ocasión de el problema que hubo con el cólera, llegamos a vacunar 400.000 personas diarias. Hubiera sido interesante que usted nos revelara que tendría estos padrones y la información oficial, ¿no es cierto?, de cómo vamos al momento en esa primera fase de las vacunas de Sinopharm. Nos referimos a la fase oficial, a la fase ordenada, a la fase que considera precisamente a esta vacuna un bien público. Estas vacunas extras, digamos, que entraron a nuestro país, defensor del pueblo, para empezar, ¿debieron entrar, sí o no? Y si en todo caso, si es que se cumplió o no con algún protocolo, como puede estar pasando en algunos otros países. Bueno, en primer lugar, una precisión. He escuchado que algunas personas están hablando de vacunas irregulares, de actos de vacunación irregulares. Hay que proscribir esa frase. No son irregulares, son ilegales. Absolutamente ilegales. Si tienen connotaciones penales, o tienen connotaciones administrativas, o tienen connotaciones disciplinarias, eso se verá en función de los hechos y de las personas. Porque si se trata de un funcionario público que estaba negociando la vacuna, ahí se pueden configurar determinados
delitos. Si se trata de un funcionario que no estaba negociando, pero era funcionario, pueden haber responsabilidades administrativas o disciplinarias. Entonces, aclaremos los conceptos. Estamos hablando de vacunas que se han administrado ilegalmente, porque si bien es cierto, en algunos casos se puede hablar de un bien público, en otros casos se puede hablar de un bien privado, pero de interés público. Correcto. ¿Quién determinará eso? Eso lo vamos a determinar en qué momento estamos hablando, si fue en septiembre, octubre, si fue en enero, porque el marco contractual y el marco jurídico se aplicará en función del momento y de las personas. Perfecto. Claro, y eso va a depender mucho en gran medida de la información o del informe que presente la comisión investigadora que preside el doctor Carbone, ¿considera usted? Bueno, la comisión lo que tiene que hacer es trabajar rápidamente, con la mayor transparencia, con la mayor diligencia y contribuir al trabajo que tiene que hacer la Fiscalía de la Nación, porque aquí la responsabilidad se da en 3 niveles. Y a la responsabilidad, digamos, o la competencia. Por un lado, la Fiscalía en todo lo que tiene que ver con actos delictivos, la Contraloría en todo lo que tiene que ver con responsabilidades funcionales y las instituciones de cada ministerio en lo que tiene que ver con actos disciplinarios, ¿no? Entonces, en todos estos casos hemos pedido la mayor transparencia, así como en otras ocasiones, en distintos órganos que fiscalizan o controlan, han sido muy diligentes en informar. Ahora también queremos diligencia en la información, transparencia en la información y al final del día una sanción muy severa, ejemplar, porque la conducta de estas personas ha afectado severamente la moral pública. La moral pública y lo más importante puede ser defensor del pueblo, doctor Gutiérrez, ha afectado que muchos médicos se han muerto, mucho personal de UCI sigue esperando la vacuna, mientras aquí se ha producido un festín con una lista privilegiada, digámoslo con todas las letras, así de claro. Bueno, en el tema defensor de estos 25 núcleos familiares que se acaba de mencionar hace un momento, ¿no es cierto? 19 funcionarios se han vacunado y también a toda su familia. ¿Qué tipo de responsabilidad va para ellos? ¿Administrativa, funcional, jurisdiccional, judicial, constitucional? Cuéntenos. Mire, estas son competencias de la Fiscalía, de la Contraloría o de los órganos disciplinarios. Si yo ahorita digo que hay, por ejemplo, en tal caso, delito de negociación incompatible, ¿no? O cohecho, mañana van a decir, defensor señala tal cosa. Esa no es mi competencia. La competencia de la Defensoría del Pueblo es garantizar los derechos y por eso es que no debemos desenfocarnos. En este momento, lo que tenemos que hacer es conseguir vacunas. Lo que tenemos que hacer es ser autosuficientes en el oxígeno. Mire usted, ha pasado un año, porque vamos a cumplir un año de esta crisis sanitaria y todavía el Ministerio de la Producción no ha sido capaz de garantizar el abastecimiento de oxígeno. Ha pasado un año, no ha pasado una semana, 2 semanas, 3 meses, no, ha pasado un año. Entonces la tarea no es solo del sector salud, también tiene una tarea que hacer en los demás sectores, entre ellos producción. No tenemos un padrón de ollas comunes. Mientras usted y yo estamos conversando, hay una crisis alimentaria. Así es. Bueno, en tal sentido que otras carteras, ¿no? Defensor, porque no solamente el Ministerio de Salud, dice usted, que otros ministerios tendrían que haberle puesto pues quinta al timón, ¿no es cierto?, para poder acelerar el tema. Ya estamos un año en esta pandemia, como usted dice. Bueno, permítame entonces concluir en relación a este punto. Por ejemplo, en agricultura, en coordinación con el MIDIS, ¿cómo es que se han articulado, vertebrado para poder abastecer a las ollas comunes? No tenemos ni siquiera un padrón, solamente tenemos el padrón de ollas comunes de Lima y Callao, un año después. Entonces, tenemos ya que salir de la parálisis, tenemos que dejar de lamentarnos, sin perjuicio de hacer las investigaciones y las sanciones a las que haya lugar de una manera muy severa. Como usted bien ha dicho, estamos hablando de vidas, estamos hablando de salud, y por eso es que el país tiene que reorganizarse y ponerse metas muy concretas, a nivel de ollas comunes, a nivel de bonos, a nivel de oxígeno, a nivel de vacunación.
Claro, en el Perú hemos dicho que muchos peruanos han muerto no por la falta de pronto de una cama, sino de oxígeno, ¿no? Lamentablemente es el drama diario. Defensor, en el caso de las elecciones, se va a poder alcanzar en el cronograma con los miembros de mesa en ambas dosis, ¿no? Que es con un intervalo de 21 días. ¿Qué opina usted o cómo va este proceso de bioseguridad? Bueno, en realidad el ministro de Salud el día de ayer ha informado que los miembros de mesa van a ser vacunados en los primeros días de marzo, entiendo, y antes de finalizados este mes van a recibir la segunda dosis, de modo que se pueda garantizar que los miembros de mesa estén vacunados. Muy bien, ese es un objetivo. Nos digan entonces cuáles son las acciones que se van a implementar para que se concrete. El país tiene que tener, como digo, objetivos, tiene que tener acciones, planes que nos encaminen hacia esos objetivos. Y nosotros, como Defensoría, vamos a estar haciéndole la supervisión y colaborando, contribuyendo a que eso se concrete. Ustedes, los medios, tienen que supervisar también la importante tarea que tienen de difundir. Doctor Gutiérrez, no quisiera que se me escape lo de las responsabilidades sanitarias, porque, por ejemplo, en el caso de este lote adicional, ¿no es cierto?, de las vacunas, que ya hemos conocido todos, la DIGEMIT señalaba un tema, ¿la responsabilidad de quién es? ¿A quién atañe? ¿A qué instancia le atañe la responsabilidad de que esto ingresó al país y no se dio a conocer? Bueno, existe una norma vinculada con todos los procesos de este tipo de pruebas. Es un reglamento que señala claramente cómo es que tiene que el protocolo, los procedimientos que tienen que seguirse. Y evidentemente aquí hay responsabilidades de DIGEMIT, hay responsabilidades probablemente de la universidad o las universidades, de las autoridades del Ministerio de Salud. Pero de nuevo quiero señalarle, la responsabilidad ya puntual, individualizada, tiene que determinarlo la Contraloría, los órganos de control de cada institución y la propia Fiscalía, porque dejemos que ellos hagan su trabajo, más bien supervisemos que lo hagan bien, no debe ser la Defensoría porque esa no es su competencia. Repito, no quiero que mañana aparezca diciendo el defensor está señalando a tal persona de la institución y que ha cometido tal o cual falta o tal o cual delito. Perfecto. Porque esa no es mi competencia. Pide transparencia, sí, en esta investigación. Total transparencia, diligencia y severidad. Perfecto. Muy bien, ha quedado muy claro el punto de vista del defensor del pueblo, el doctor Walter Gutiérrez.